¿Qué tal, amigos míos? Bueno, estamos iniciando esta segunda conferencia que Ecos de la Antigüedad hace en tiempos especiales de la pandemia, en donde pues nos hemos estado adaptando a estos nuevos modos de llegar a ustedes de manera casera, conociendo los programas que son para esto. Y hoy en esta ocasión, bueno, hoy no, mañana, porque lo estamos haciendo un día antes, 21 de mayo va a ser 100 años exactos de ese drama que se vivió en Tlaxcalantongo. Y pues no podíamos dejar de pasar esta oportunidad y todo de que nos da Valentín García. Y por eso nuestra plática es Tlaxcalantongo, destino final de Carranza, cómo murió el 21 de mayo. Qué gran detalle hay en todo esto. Antes de comenzar, bueno, sabemos que la Revolución Mexicana prácticamente sacrificó a todos sus hijos, sin excepción. Ahí tenemos a Madero, tenemos Villa, Zapata, todos murieron de manera dramática, Obregón incluso, y para mí, ahora sí que es un gusto especial, ahora en gusto se rompen géneros. La muerte de Carranza fue la más dramática, incluso con más detalles de lo que conocemos, como la decena trágica, que también seguramente José y yo les vamos a hacer pronto una conferencia de esto. Pero Tlaxcalantongo, pues desde mi punto de vista, siempre capturó mi imaginación. Y bueno, me congratulo que hoy, 21 de mayo, ahorita que nos están viendo ya, es 21 de mayo, son 100 años exactos de lo que ocurrió esa madrugada. Así es que bueno, saludo a mi colaborador José Quesada Fox, que está aquí acompañándome para esto. ¿Qué tal, José? ¿Cómo estás? ¿Qué impresión te causa de primer golpe lo que es estos hechos de las Calantoco ocurridos hace 100 años exactamente? Eh, pues buenas noches, Raúl, para estar a tono con la transmisión. Te digo que estos eventos, pues como los has mencionado, todos son dramáticos, tanto el de Zapata, el de Villa, el mismo Obregón, Madero, pero este pues tiene la peculiaridad que gracias a dos relatos que hay directos, bueno, un relato de un testigo directo, que es Francisco Urquizo, y una novela de Benítez, podemos tener estos detalles que iremos platicando. Muy bien, pues vamos a comenzar porque casi nos pasa igual como que en la radio el tiempo nos va devorando. Vamos a tratar de hacer aproximadamente 1 hora y media de esta plática, quizás nos pasemos un poquito más, pero esperemos que los puntos principales de estos hechos que tú ahorita vas a encabezar con tu explicación les queden claros a todos qué fue lo que ocurrió y ojalá les hagamos sentir el drama de lo que está ocurriendo. Así es que voy a compartir ya la pantalla para iniciar nuestra plática y pues poder ahora sí entrar en tema. Adelante, José. Bueno, pues como lo has introducido, vamos a platicar un poco del destino final, exactamente qué pasó esa madrugada del día 21 de mayo en Tlaxcalantongo, ¿verdad? Para lo que allí aparece en el periódico, ¿verdad? De repente el día siguiente hay esa noticia, ¿no? Pero vamos a platicar primero rápidamente quién era Venustiano Carranza, probablemente todos lo saben, todos lo han escuchado. Si me das lo siguiente, por favor. Eh, Sí, la, pasamos a la siguiente, ok. Bueno, don Venustiano Carranza, pues en esos momentos era presidente de la República, que había sido nombrado o electo en 1917, después de que se promulgó la Constitución. Sabemos de él que pues, había sido senador en la época de Porfirio Díaz, apoyó a Reyes cuando Reyes pretendió ser candidato a la presidencia, pero don Porfirio, bueno, le pidió a Reyes que se retirara, entonces Carranza se vuelve maderista, participa con Madero en el levantamiento armado y gracias a esto pues es nombrado gobernador de Coahuila.
y cuando Huerta mata a Madero en la dichosa escena trágica, que también hemos hablado de ello y podemos hacer otro programa, Carranza es el primero que desconoce a Huerta, ¿verdad? Y con su plan de Guadalupe y la formación del ejército constitucionalista, que va a derrocar primero a Huerta, después a Villa y la Convención de Aguascalientes, y aunque tiene que huir la primera vez a Veracruz, que eso lo vamos a platicar ahorita más adelante, pues al final Obregón derrota a Villa. Esto permite que el constitucionalismo se establezca, se promulgue una constitución y su presidencia. Esos son a grandes rasgos los antecedentes de don Venustiano Carranza. La siguiente, por favor. Sí, exactamente, sí. El gran jefe constitucionalista por excelencia, la cabeza, digamos, más clara de todos los líderes que conocimos aquí en la Revolución Mexicana. A mí también me parece que en aspectos de líder o de encabezarlos fue el más visible y creo que aquí pues la historia está haciendo justicia. Bien, pues vámonos ya un poquito al drama, a lo que es nuestra plática y cuéntanos qué pasa con Carranza, que ha sido ya elegido presidente de la República después de haber promulgado de él, bueno, haber hecho propicio la promulgación de la Constitución de 1917 aquí en Querétaro, curiosamente, y empieza, digamos, un periodo oficial constitucional de lo que va a ser su gobierno. Aparentemente aquí había acabado todo, pero realmente se ve que tuvo problemas y al momento de lo que va a ser la reelección, se le ocurre que a él quizás hubiera tenido razón, el país tiene que ser gobernado por civiles y escoge a su candidato, Bonilla, al cual trata de imponer como a la fuerza, olvidándose de la cuestión democrática de que se tenía que hacer una elección libre y entonces aquí empieza el problema, pues trata de aplacar a Obregón, a Pablo González, que están sin duda alguna, pues quieren ser ellos también sucesores y cuéntanos. Sí, como lo dices, efectivamente, esto aparentemente fue una jugorreta, ¿no? No se sabe bien si realmente quería establecer un gobierno civil a través del ingeniero Bonillas, como lo dices, o era como una especie de transición para él volverse a reelegir, eso lo dicen algunos autores. Sí, Y el que efectivamente no le pareció en primer lugar, pues fue Álvaro Obregón, que ya era su secretario de guerra y ya desde el año de 1919, si no estoy mal, pues renunció y se fue a Sonora, que dizque a dedicarse a la agricultura, pero en realidad desde ahí lanzó su candidatura, ¿no? Y le escribió una carta a Carranza donde le decía, pues mira, yo voy a lanzar mi candidatura, y Carranza le dijo a Cabrera, bueno, pues hubiera sido un buen candidato, pero como no se disciplinó, pues no puede ser. Y ahí empezó la rivalidad, una campaña de Obregón que va de 1919 a 1920 y apoyado obviamente por sus paisanos, los sonorenses. Cuando se trata de nulificar esta campaña, los sonorenses toman un pretexto de un problema limítrofe entre el estado de Sonora y la federación para declarar su plan de Agua Prieta, por medio del cual desconocían al gobierno de Carranza y convocaban a derrocarlo y a nombrar un presidente interino. Y simultáneamente Obregón, que seguía su campaña, estaba en la Ciudad de México, porque lo habían llamado a testimoniar en un juicio de un general Cejudo, que se le acusaba de sublevación, pero en realidad lo que querían era pescar a Obregón, y entonces le avisan a Obregón esto, y él el 23 de febrero, si no estoy mal, febrero, marzo, no sé qué día, 12 de febrero, perdón, se fuga. Por eso esa fotografía que les mostramos, a ver, sale él como vuelvo a disfrazado de compartir la garrotero, pantalla. de empleado Sí. del ferrocarril, y se va a Guerrero, ¿verdad?
Entonces, ahí lo vemos como, ¿por qué lleva el gabán? Pues porque acuérdense que había perdido uno de sus brazos en las batallas de Celaya, Ah, allá por sí, Silao, en León, y entonces, pues así, para que no lo reconocieran, y logra subirse al tren y se va a Guerrero a buscar la protección del general Maicote. Entonces, todos estos eventos son previos, ¿verdad? A lo que vamos a platicar. muy bien, sí, claramente se ve aquí en la imagen cómo está tratando de pues, no mostrar que es banco, pues que era un signo inequívoco de quién era él. Bien, vamos a pasar a la siguiente lámina. Esto que tú intitulaste, la huelga de los hombres del ejército. Sí, así se le conoció porque en sucesión los generales se fueron sublevando, ¿verdad? O sea, los generales se fueron sublevando. Ahí tenemos varios generales que se fueron sublevando y fueron declarándose a favor del plan de Guadalupe, y entre ellos está Lázaro Cárdenas y muchos, bueno, no eran generales todavía, también eran coroneles, y se van sublevando hasta que el último de ellos es Pablo González, que entre paréntesis, Pablo González también había pretendido la candidatura a la presidencia. Entonces, momentos previos a esta sublevación, pues él no sabía si para qué lado hacerse, ¿no? Porque por un lado veía a Obregón ya muy fuerte, Sí, liderando este plan de Agua Prieta, y por otro lado, obviamente no podía estar a favor de Carranza, ¿no? Que también lo había sometido. Y es hasta el último, cuando Pablo González, que estaba protegiendo la capital, la Ciudad de México, decide apoyar el plan, cuando es que tiene Carranza que huir, ¿no? Ese 7 de mayo. perfecto. O sea, de repente se le empieza a venir el mundo encima a Carranza y todo se desarrolla de manera vertiginosa. Realmente pocas veces he visto que alguien caiga en desgracia de manera tan rápida, le den la espalda, pues toda la cantidad de generales que había y se van uniendo a este plan de Agua Prieta. Y de repente vemos que la acción empieza a avanzar, los problemas son verdaderamente dramáticos. Por ahí leí que Urquizo nos decía que la celebración, por ejemplo, del 5 de mayo, se festeja el triunfo sobre las tropas francesas allá en Puebla, pues fue muy desangelado, estaban muy preocupados y es increíble lo rápido que se le va de las manos esta cuestión. O sea, en cuanto Obregón logra salvarse, digamos, escapar de la Ciudad de México y llegar a sano y salvo al estado de Guerrero, creo que llega a Iguala, empieza una carrera vertiginosa hacia el ocaso, que realmente es sorprendente de ver cómo prácticamente el 80, el 90% de los generales se van adhiriendo al plan de Agua Prieta y de repente vemos en el momento que Carranza está atrapado y tiene que huir y trata de imitar su anterior salida cuando fue lo de la convención de Aguascalientes, en que él se va a Veracruz. Bueno, dice, pues si ya lo hice una vez, si lo hizo Benito Juárez, ¿por qué yo no? Sí, efectivamente, esa narración del 5 de mayo es dramática, y empieza la narración de Urquizo, porque dice, la ceremonia pues se trató de hacer así con el esplendor de siempre, pero pues en realidad casi ni público había, como que todo el mundo estaba muy tenso, y él se tuvo que retirar porque le avisaron que había habido una sublevación en Puebla, y el general Murguía pedía apoyo, y él mandó a una división de ametralladoras para que fuera a apoyar la defensa de Puebla. En ese movimiento Murguía pudo controlar la sublevación. Dice, bueno, y manda un telegrama diciendo, la controlé, ¿verdad? Aunque nunca me llegaron refuerzos. Entonces le preguntan, oiga, pues ¿cómo que no le llegaron refuerzos si los enviamos? Pues nunca llegaron, porque en Texcoco
se pasaron al lado de los sublevados. Y así sucedía, ¿verdad? Eso es lo dramático de esta salida, que salía alguien a enfrentar a los sublevados y lo que hacía era pasarse, entonces cada día quedaban menos tropas. Y tal como lo dices, pues en ese momento, en la madrugada del 6 o en la mañana del 6, tienen que tomar la decisión de en 24 horas salir y salen con todo el gobierno, ¿verdad? Eso es lo curioso que vimos en esas imágenes, ¿no? El Ya gentío. me imagino el drama, ¿no? O las prisas para ir cargando prácticamente todo el aparato de gobierno que, digo, yo también no entiendo cómo se le ocurrió querer cargar prácticamente con todo el tesoro de la nación, los documentos, los papeles, los empleados que estaban ahí para llenar tantos vagones, creyendo que podía llegar a Veracruz. Este, Fue algo que solamente a Carranza se le pudo haber ocurrido en vez de intentar algo un poco más práctico, ¿no? Como huir, ponerse a salvo en un lugar seguro y no mover este aparato de gente es tan dramático. Mira, voy a volver a poner la escena, pues, sobre todo en la foto superior derecha, se ve claramente cómo está atiborrado de gente, ¿no? Me imagino de que se están preparando para esta salida suicida y 8 a 10 totalmente mil loca, ¿no? personas, para que tengan más o menos una idea de lo que estamos diciendo. 8 a 10 mil personas de aquel tiempo, que ahorita eran, bueno, pues en el metro de la Ciudad de México, eso no es nada, pero en aquel tiempo moverse a la estación de Buenavista, donde se alinearon los trenes de Colonia, los mandaron a Buenavista, una fila de trenes que era de largo 8 millas, un túnel de acero de 8 millas, toda esa gente tratando de subirse al tren. Y pues don Venustiano, aquí lo vemos en la otra imagen, él va con su gallardía y su seriedad, se dirige a Eh, la estación a subirse al tren. Pero precisamente este fue parte del problema, haber arrastrado todo el gobierno y la Suprema Corte y todo, y tratar de trasladarla a Veracruz de golpe. sí, sí, definitivamente algo que pues difícil de ver. Vamos a pasar a la siguiente lámina, cuando empieza ya este viaje, pues ya después de la locura de tratar de cargar tantos trenes que estaban ahí, pues al parecer los rebeldes, los golpistas, estaban ya a las puertas de la Ciudad de México hostigando completamente esta salida, llegaron rapidísimo, he repetido ya anteriormente, a Carranza se le viene el mundo encima en un parpadear de ojos. Y aquí cuéntanos de esta locomotora que vemos aquí hecha a pedazos. ¿Qué ocurrió aquí, José? Efectivamente, bueno, pero para seguir tu relato, ¿no? Estamos el día 7, todo ese gentío tratando de Claro, subirse a los trenes, organizando pues la línea de trenes, porque no era así que agarro el primer tren que pasa, sino pues primero adelante iba una avanzada de zapadores para ir enfrentando al posible enemigo que hubiera enfrente. Al centro va el tren dorado presidencial y en la parte de atrás van los trenes con toda esta gente del gobierno y al final los cadetes del colegio militar y otra guardia. Y como tú dices, pues estaba todo el desorden en la estación y que salía en tren, que a lo otro, y no sé qué. Para esto había un problema. Los ferrocarrileros, o sea, los empleados de los trenes también se pasaban del lado de Obregón, entonces había que buscar quién iba a manejar las máquinas y todo eso. Pero le avisan a Urquizo precisamente que ya estaban los enemigos en las puertas de la ciudad. Entonces, como ya empiezan a arrancar los trenes, y al final, el último tren que va, no sé si con civiles o todavía una guardia militar, entra Guajardo, el mismo Guajardo que tuvo que ver con la muerte de Zapata, sí, y lanza una locomotora traidor loco por excelencia. y esa locomotora pues impacta con el último tren y matan ahí más de 250 personas, ¿no? Y eso pues se dieron cuenta ya los que iban adelante, apenas cuando iban más adelante de Texcoco, ya hacia Pisaco, ¿verdad? Que el último tren, bueno, pues había tenido esa desgracia, ¿no? Así es como fue esa salida tan precipitada, ¿no?
cuestión. No lo sé exactamente. Claro, sí. Bien, vamos a pasar a la siguiente lámina. Y bien, pues inicia este viaje tan dramático, impresionante, realmente como de pesadilla, de lo que es la huida a Carranza. Adelante. Sí, mira, en esta imagen, bueno, eh, los trenes llegan a Pisaco después de estos eventos que hemos platicado. Ahí pasan un día, lo que otra vez están organizando todo esto, y siguen su marcha, ¿verdad? Y va a ser ya entre Apizaco, una estación que se llama Rinconada, y la dichosa estación de Aljibes, pues hasta dónde van a poder avanzar, porque son objeto de constantes ataques. Claro, Las fuerzas hacían, o sea, las fuerzas rebeldes hacían ataques o se perpetuaban en lugares y los iban asediando, pero realmente Murguía, que se une a Carranza, y las fuerzas que iban protegiendo los trenes, pues logran victorias, ¿no? O sea, logran ir derrocando a los enemigos y avanzar hasta la estación de Aljibes, que fue donde ya era imposible avanzar porque la estación, ya de ahí para adelante, los trenes perdón, las vías ya habían sido voladas, ¿no? Todas las vías y los postes, ya estaba todo derrumbado, ya de había claro. fuerzas enemigas, ¿no? Por eso es que ahí, para el 13 o 14 de mayo, llegan el 13, pero ya al día siguiente, el 14, pues se ven Hay aquí enfrentados. una imagen de el periódico El Dictamen que habla de que de peste bubónica, aquí, ¿en dónde está la nota? Bueno, mira, eso fue una ocurrencia mía. En realidad, pueden decir que no tiene nada que ver, pero como No, estamos en no, estos pues, tiempos ¿cómo de las no? Ahorita, pandemias, eh, eh, me lo que impacta quise porque decir ahí es estamos que, viviendo, yo creo que sí, ¿no? bueno, ahí lo que quise decir es que precisamente con o sea, porque tú me hiciste esa pregunta el otro día, que por qué no había seguido o llegado a Veracruz. Digo, la razón oficial es muy sencilla, ¿no? El gobernador o comandante de Veracruz, que era Cándido Aguilar, que tenía 20,000 hombres, por eso también pretendían llegar hasta ahí, pues confiaban en él, pero tenía uno de sus gentes, sus generales, se llama Guadalupe Sánchez, es de los tantos que te digo, va de Veracruz hacia Puebla, que en Puebla es donde se concentraba más el enemigo, y se pasa del lado del enemigo, ¿no? Entonces tú imagínate estar ahí en Aljibes con todas las vías voladas y ya sin la esperanza de poder entrar a Veracruz por la deflexión del general González. Pero yo quise poner esto que me lo encontré a la hora que estaba investigando porque casualmente había un brote de peste bubónica en Veracruz, ¿no? Ah, Es, ya. bueno, no vamos a pensar que es que estaba en Sí, código de cuarentena y no salgan de casa, pero eso hubiera encontrado Carranza de haber llegado, ¿no? claro. Un brote de, de Sí, sí, peste bubónica que tenía la ciudad pues en perfecto. Sí, cuarentena, ¿no? Digo, muy, es una muy casualidad, no lo adecuado. narran los libros, pero yo me lo encontré, ¿no? Sí, muy adecuado para estos tiempos. Bien, amigos, miren, estamos en nuestra conferencia de la muerte de Venustiano Carranza en Tlaxcalantongo, su destino fatal. Uh, estamos, digamos, ahí a la expectativa en la transmisión, José Quesada y un servidor, pues atendiendo cualquier pregunta que nos quieren hacer y todo esto lo estamos grabando un día antes y si tienen alguna pregunta para interactuar, vamos a poder interactuar en el chat del Facebook Live de las distintas páginas que se va a estar dando. Estamos en la página de Ecos de la Antigüedad, participantes activos, por supuesto, las de la Secretaría de Cultura del Estado de Querétaro y la del Consejo las Artes del Estado de Querétaro, donde, el CEAR, donde está Valentín, seguramente estamos transmitiendo a través de ellas. Todo esto nos va a dar un conjunto de chat en donde puedan interactuar y, pues, cómo no,
En el momento en que nos pregunten ahí, pues lo que van oyendo trataremos de contestar. Incluso vamos a poder parar la plática si se llega a requerir, si no la vamos a dejar correr tal como está. Y bueno, vamos a regresar a nuestra pantalla para ver cuál era este tren, la ruta que sigue Carranza de lo que va dando y que nos vaya explicando José Quesada de, de esto. A ver, ahí está. Bueno, y Sí, también hacer otro comentario, estamos en vivo y no en vivo, ¿no? Porque en vivo estamos ahorita grabando, pero ya estaremos o estamos sí, en el o sea, chat en la algún transmisión momento. va a ser en vivo, aunque la grabación no, ya es un día anterior, pero la transmisión está Ahí siendo en vamos a vivo. Y estar, ahí, digo, lo único que quería advertir que tú, bueno, ya lo dijiste, que espero que no tengamos que parar de repente por alguna falla técnica, porque pues sí. estamos cada quien, ahora sí que en el quédate en casa, yo con, yo estoy aquí en casa con Carranza y Obregón, pero con una sana distancia, para que no se apure. Sí, Entonces, por eso este, estamos haciendo todo este show y no estamos ahí en nuestro bello auditorio del Consejo Estatal de las Artes sí, con el calor de la gente. Pero bueno, pues ya esta es una nueva experiencia. Y bien, adelante, el tiempo apremia. Aquí está tu mapa, José. sí, miren, Explica. este mapa es muy importante, que es la pregunta que me hacías y que habíamos platicado, ¿no? Pues originalmente la ruta México-Veracruz del tren del ferrocarril mexicano, pues era esta que sale ahí, ¿no? Con su ramal a Puebla, desde Apizaco y su ramal a Jalapa desde Veracruz. Y ahí podemos ver las estaciones que hemos mencionado, ahí donde vamos pasando el icono, pues vemos las estaciones, un poquito abajo ven la de Rinconada y no sale la de Aljibes, porque quizás No, es una no estación sale. muy pequeña, pero es por ahí exactamente. Entonces, Está aquí cerca de esta elevación, ¿no? sí, sí, porque ya más abajo está Esperanza, más abajo, y de Esperanza, Sí. quienes han ido a Veracruz es donde empieza a bajar la autopista, ¿no? Que va a Córdoba. Entonces, digamos que estamos en mero centro de Puebla, si se pueden fijar, y Sí, todo rodeado de enemigos. Una de las totalmente. cosas que dice Urquizo, que me llamó la atención, es que él recomendó para la huida a Veracruz, como iban a atravesar todo Puebla, que estaba lleno de enemigos, dijo, ¿por qué no mejor nos vamos en el ferrocarril nacional a Tampico, que es otra línea que ha de haber de México a Tampico, Así es, sí. y ya en Tampico embarco a Veracruz, y así nos evitamos la pasada a Puebla, pero pues no le hicieron caso, ¿no? Entonces, pues ahí por eso estamos en esta escena y presentarles este mapa para que se ubiquen de lo que logró avanzar todo el estado de Puebla hasta ese lugar de Rinconada y Aljibes, que es hasta donde llegaron, ¿no? Una, pues ahora sí que aquí una especie de breviario cultural. Estuve viendo, bueno, estudiando la ruta durante algunos días anteriores. Y te acuerdas que hicimos un programa, ahora sí que del bisabuelo Pascual Espíndola, de que tenía su casco de la hacienda en un lugar llamado San Pablo de las Tunas, muy cerca de Acatzingo, entre Acatzingo y Quecholac. Y precisamente por San Pablo de las Tunas, un poco al norte de lo que es el casco, está la estación de Aljibes, o sea, en las tierras de lo que era la hacienda del bisabuelo, pero el bisabuelo murió en 1915 y aquí estamos en 1921. En esos tiempos no, ya esos terrenos, quién sabe qué había pasado, ya él fue asesinado y bueno, pues como una observación, ¿te acuerdas que te hice, no? Sí, cómo no, claro que sí, pues sí es la zona esa de, digamos, ya Puebla que se da todo esto. Pero bueno, estamos en Aljibes, donde efectivamente pues ya no había para dónde y se toma la decisión de avanzar hacia la Sierra Norte. ¿Por Así qué? es. Pues porque habíamos dicho que no se podía seguir hacia Veracruz y, y Luis Cabrera, que conocía bien la sierra,
le dijo a Carranza, miren, pues vámonos hacia internarnos a la sierra, porque además ahí no nos pueden alcanzar o perseguir con más tropas, o es más complicado. Y aquí surge la duda de si todavía desde la sierra iban a bajar a Veracruz, tratar de bajar a Veracruz. Pues yo pienso que por el lado de Poza Rica, Papantla, ¿no? Por ese lado y llegar a Veracruz, o ya definitivamente tratar de huir al norte por la Sierra Gorda de Querétaro y pasarse hacia el norte, ¿no? Buscando alguna salida porque ya estaban rodeados. Entonces aquí vemos la ruta en la parte, bueno, que se ve impreso el mapa, pues es para ver más fácil la distancia que habría hoy en auto, ¿verdad? Sí, De, de la estación esta de hasta Aljibes, Tlaxcalaltongo, ¿no? De Aljibes hasta Tlaxcalaltongo, sí, pero pues, no fue exactamente la ruta la tienen al lado izquierdo de su pantalla, sí, van por Zacatepec y Oriental y ahí se internan en la sierra en Temaxtla, sí, para irse Tacuautla, Tetela, Cuantempan y Totomoxtla, hasta para de ahí bajar. Ahí la salida esta de Totomoxtla, ven una raya azul, es sí. que es donde se separan los cadetes del colegio militar. Exactamente, sí. Los cadetes del colegio militar que tan brillantemente habían defendido, se mostraron pues como héroes, como lo que son. Su ayuda era valiosísima, pero creo que a Carranza le entra como una especie de sentido paternal y que dice, bueno, estos muchachos, ¿para qué los voy a sacrificar? Quizás se estaban dando cuenta que la situación estaba perdida o bastante difícil y le daba pena, ¿no? Que estos hombres tan jóvenes, tan brillantes, con un gran futuro, pues se sacrificaran por él. Pero en la crónica de Urquizo que yo leí acerca de este detalle, es que estos cadetes, pues se sintieron, dijeron, no, es que nosotros estamos para protegerlos, señor presidente. Si es necesario morir por usted, vamos a morir. Y estaban de parte de la legalidad, como que no entendían la decisión de que estuvieran considerando que era gente joven, que se le podía sacrificar y realmente, pues muy a regañadientes, ellos pues aceptan la decisión de Carranza de que ahí en Totomoxtla tengan finalmente pues que salir, pero esta decisión de Carranza pues fue yo creo que considerando que él sentía que la situación estaba perdida. Así es, efectivamente, porque mira, desde el principio, como le dicen la misma narración y otras, no quería el exponer a los cadetes, pero ya en el desastre de Aljibes, pues fue lo que consiguieron como de tropa, ¿no? Porque el resto de la comitiva, muchos de ellos, bueno, algunos generales, pero otros eran muchos civiles, ¿no? Entonces, Claro, realmente lo que traían de tropa eran los cadetes, y sí se valieron de ellos, pues para llegar a la sierra, ¿no? Que afortunadamente ahí no hubo ningún combate ni enfrentamiento, claro, pero como iban internándose en la sierra y los iba persiguiendo Guajardo, o claro, sea, por teléfono les llegaban mensajes en los pueblos, por ejemplo en Tetela de Ocampo, de que Guajardo ya había entrado a la sierra e iba atrás de ellos. Entonces es cuando dicen, mira, es muy, muy grande la comitiva, además lo estamos arriesgando, como dices, y muy a pesar de ellos y de su comandante, se dio la orden terminante de que se separaran, ¿no? Y siguió ya más la pequeña comitiva más dentro de la sierra, ¿no? sí. Y entonces siguen rumbo al norte. Yo me acuerdo que te comentaba en días previos, dije, bueno, si la jugada es para Veracruz, pues ellos están yendo para el norte, pero tú ya me decías que Veracruz ya no podían llegar, ¿no? No, pues en la parte de Puebla, por lo que les dije del general Guadalupe Sánchez, pero en la parte que lo que te estaba diciendo ahorita hace rato, que hubieran podido, digamos, de ahí, de esa zona, bajar hacia Veracruz, pues ya también se va viendo complicado porque ya no sabían qué iban a encontrar más adelante en términos de estar a favor o en contra de ellos, ¿no?
y vamos a hablar ahorita más adelante de que el comandante militar de Papantla, que es lo que estaría de ese lado de la sierra, pues es Lázaro Cárdenas, pero al final vamos a tratar de explicar qué papel jugó Lázaro Cárdenas en esta historia. Entonces, lo Claro, único que tienen en ese momento, que también lo hemos comentado, iba el general Mariel, que había sido comandante militar de la sierra, y él lo que sabía es que tenía gente fiel en Villajuárez. Entonces digan, bueno, vámonos hasta Villajuárez, pero primero habría que checar si son fieles los que están ahí, y de ahí pues ir viendo. Ahora sí que era franca huida, ¿no? Irse a meter a donde pudieran, ¿no? Por eso es que ya no hay otra ruta, ¿no? así es. Estamos viendo aquí que de Totomoxtla se van como para el río Necaxa, ¿no? Que es Sí, quizás donde toman contacto con Rodolfo Herrero. exacto, exacto. Eh, eh, Digo, retomando un poco la ruta de la peregrinación, como les decía, esa tarde en Aljibes, pues ven la necesidad de correr hacia la sierra, ¿no? Pero deciden ir pues ahora sí como se dice, sin parar, ¿verdad? Porque Sí, ellos sentían que se iban a ir tras de ellos en ese momento. sí, exacto. Entonces, se van toda la noche a caballo. En la madrugada llegan a la hacienda de Zacatepec, que por ahí adelante está una fotografía. En el día pasan cerca de Oriental, pasan lo que es la vía del tren interoceánico, porque ellos temían que en el tren por esa vía, por esa ruta, llegaran más tropas de refuerzo y ahora sí les hubieran cerrado ahí el cerco y Claro, ni a dónde moverse, ¿no? Pero llegan a Zacatepec, que yo también tengo la anécdota, que es la parte de la empresa donde yo trabajo, ¿no? Y esta hacienda todavía está ahí, ¿verdad? Son unas oficinas, ¿verdad? Pero pues hay una parte en el ala ahí hacia la izquierda que todavía está un comedor de la hacienda y unas habitaciones. Y la anécdota dice de Urquizo que ahí pues, le dieron desayunar a Carranza y a su gente, ¿no? Les dieron café y algo que tenían de comer, esto era como a las 3 4 de la mañana, e inmediatamente siguen la marcha como les digo, pasar la vía del tren interoceánico. No sabían si iban a encontrar ahí pues, resistencia o lo que sea, y correrle para la sierra, ¿no? Y así es como logran en una jornada de 36 horas llegar hasta la sierra, ¿no? Y ya por ahí por Coatenapan, que lo ven, pues es donde se van internando, ya dejan los llanos y ya van por una sierra que al principio se describe como muy fértil. Y ahí va Carranza con su gente caminando, ¿verdad? O a sí, caballo, más bien iba a caballo, hasta que llegan al río Necaxa, como nos decías, a la población de Patla, que es donde van a encontrar la gente de Herrero y al propio Herrero un poco después, y donde Mariel va a decidir dejar a Carranza en manos de Herrero, mientras él iba a eh, investigar si en Villa Juárez los que estaban ahí iban a estar a favor o no de Carranza. ¿Y por qué esto de Herrero? Porque Herrero originalmente se había pronunciado también en contra de Carranza meses atrás, pero Mariel lo había convencido de que se rindiera a claro. cambio de dejarle su grado de general. Esto que ven ahí fue una reunión que hubo en Villajuárez dos Ah, sí, meses antes, donde se firmaron unos acuerdos con estas condiciones. Entonces, regresando al momento de Patla, el día 20 el día 20 de mayo, pues Mariel al encontrar a Herrero y su gente, pues se le hizo fácil dejar a Carranza en manos de ellos, encomendarlo y seguir él hacia Villajuárez y recomendar que se siguieran a otro lado, y pues, Herrero y su gente dijeron que a Tlaxcalaltongo. Ellos fueron los que escogieron ese punto para pasar la noche en lo que recibían noticias de Mariel. tremenda decisión, pero obviamente Mariel pues no sabía, ¿no? O sea, no se estaba imaginando que Herrero ya se había unido secretamente al plan de Agua Prieta y pues iba a aprovechar para
hacer la traición, ¿no? Confiándose de esta cuestión. Bueno, vamos a pasar a la siguiente. Bueno, quiero comentar que yo no sé si me ubicara en ese momento de la tarde del 20 de mayo, si Sí, yo también supiera si Herrero estaba a favor o en contra. Le digo, toda la imagen era de a favor. Urquizo dice, miren, yo me di cuenta porque iba atrás de la columna, todavía iban los cadetes ahí, ¿verdad? Me di cuenta que por allá adelante se juntó Herrero, pero no veía exactamente lo que pasaba. Y lo que hacía Herrero era ayudar a Carranza a subir al caballo, bajar del caballo cuando necesitaban, hacerle toda serie de complacencias y decirle que era fiel y todo y eso. Entonces, pues, tanto Mariel como cualquiera se pudo haber ido con la finta de que todo estaba muy bien, ¿no? Y ellos lo conducen a Tlaxcalaltongo. Tlaxcalaltongo es una población, era pues en realidad un conjunto de unas cuantas chozas con una iglesia en construcción o ya en derrumbe, una sí, construcción de una plaza que está al borde de una cañada, ¿no? Al borde de una cañada y en realidad, pues no, y al pie de una montaña, ¿no? Entonces, como que no hay mucho para dónde escapar. En un momento dado que se llegara a exactamente. No, no sé escapar, si hay algún planito de Tlaxcalantongo que hayas puesto. pues no, desgraciadamente no encontré, ¿verdad? Y también he de confesar que tengo pendiente ir ahí, pero no he Mira, en podido lo que llegar. nos platicas, yo lo voy a buscar, total. ¿Verdad? Pero básicamente, según se describe y quien haya ido por ahí conoce bien esa sierra del estado de Puebla, que yo sí lo conozco esa parte, pues son montañas y cañadas, ¿no? Entonces, las pocas poblaciones que hay ahí, ahorita vimos cómo Patla está al fondo de una cañada al borde del río, y algunas otras poblaciones están arriba en las montañas, como sería el caso de Villa Juárez. Y entre Claro. estos dos lugares, más o menos se encuentra Tlaxcalaltongo. Entonces, Y según mira, se ahorita describe, estoy haciendo este ejercicio sí. precisamente en lo que nos platicas de Y, Google y ahí Maps. se puede ver más o menos, digo, la geografía, pues, que lo más verde son las montañas y donde sea más cafecito, pues es la ribera del río y las cañadas. Teo, no conozco exactamente ese lugar, pero muchos Mira, ahí lugares, está la imagen, me estoy acercando sí, a lo que es Tlaxcalantongo y se ve sí, es una pues, entrada, ¿sí? Yo no ento- sé cómo estaba, pero podemos ver una entrada que estoy aquí señalando en punteado, pero no veo salidas, ¿no? O sea, no sé. bueno, hacia allí donde estás marcando, pero vean cómo está el camino, así como con curvitas, curvitas, pues es que son Sí, laderas de montañas, ¿no? Entonces, yo eso no era, sé si son caminos, pero no van como para ningún lado. Si los ves, tenemos un acceso y creo que hasta ahí llegan y no, no hay más. así es. Entonces te digo, pues no, digo, y si se ve ahí más o menos del punto rojo a la izquierda, Sí, eso que está con caminillo, pues eso es una cañada también, más o menos, y del otro lado también. Entonces lo que quiero señalar es eso que les decía, vean cómo el pueblo está ahí lo vemos mucho mejor, está junto a una cañada y una montaña. Entonces, pues si con que te llegaran por un lado o el otro lado, donde sea la entrada, pues quedaban totalmente bloqueados, ¿no? Entonces ese es el problema, ¿verdad? Bueno, sí, este hombre Herrero decidió llevarlos ahí, entonces pues algún plan traería, ¿verdad? Como lo vamos a ver ahorita si seguimos con el relato, ¿verdad? yo no sé si ahorita está pasando un coche con la música muy alta, si lo alcanzas a oír. No, no, bueno, hay un ruido por ahí, pero no está interfiriendo. Sí, a ver qué tal sale a la hora de la grabación. Sí, no, Yo, pero no se alcanza a oír algo que no sea nuestras bueno, voces. este es Tlaxcalantongo en el año 2020 Sí, y ¿cómo habrá sido en mí hace 100 años? ¿Qué tanto ha cambiado? pues, pues habría que ver, ¿eh? Porque igual ahí donde dice centro de salud, mira, ahí dice el último paso de Carranza, pero no sé qué sea eso, ¿no?
y digo, la verdad yo no he ido y creo que es una de las tareas que voy a tener que hacer cuando podamos movernos, dar la vuelta ahí. Digo, repito, de este lugar donde yo trabajo, cerca de ahí hay un lugar que se llama La Ceiba y es muy Sí, parecido, ¿eh? O sea, esa es la carretera libre que va a Poza Rica así y es, de un sí. lado tienes montaña y del otro un plano que es donde está La Ceiba y la carretera y del otro lado un río. Claro. Entonces, es lo mismo, si bloqueas eso, no hay para dónde moverse, ¿no? Yo Y es lo que lo que veo es seguramente que el pueblo, así, ahorita nada más tiene una entrada y esa es la salida y lo demás no va a ningún lado. Ahorita aquí es el acercamiento que ustedes pueden ver, este, donde dice Centro de Salud de Tlaxcalantongo, pues no va a la nada, ¿sí? así Eso no es. puede ser un camino, o sea, el pueblo solo tiene una llegada y realmente, pues creo que era la trampa de... En lo que pueden, porque nada más, según Urquizo, habían comprado un trozo de carne allí en Patla y según otros, se encontraron por ahí una gallina y la prepararon para el presidente y pues ya se disponen a pasar la noche, ¿verdad? Y, Así deja, este, pasamos. seguimos para adelante, bien. Mientras, ¿verdad? Aquí empieza la confusión del relato, ¿no? Herrero llega a Patla, ¿verdad? Y se encuentra a sus hombres ebrios gritando, viva Obregón, muera Carranza, Sí, y se dice que Hermilio, que obviamente no estaba herido, y su sobrino de ambos, Hermilio es su hermano de Rodolfo Herrero, su sobrino que se llama Ernesto, ya habían acordado unirse al plan de Agua Prieta, ¿verdad? Y volteársele a Mariel. Entonces, pues ahí es donde se gesta que regresan todos sobre Tlaxcalaltongo y van a atacar Tlaxcalaltongo. Pero previamente a esto, también llega un mensajero, un indígena, llega un mensajero indígena que trae un recado para Carranza de Mariel. Le dice, no, no, deje el recado, no, tengo que darlo personalmente. Esto es muy importante lo que voy a decir. Tengo que darlo personalmente. Entonces lo conducen a la cabaña donde estaba Carranza, prenden la vela, que era lo único que había ahí para alumbrarse una vela ya muy gastada, sí, y el indio ve a Carranza donde estaba ubicado dentro de la cabaña esta, da su recado, dice, bueno, mire, yo vengo de parte de Mariel, del general Mariel, pues para informarles que ya vio que hay seguridad para llegar a Villa Juárez, que las tropas que están ahí siguen siendo fieles y por ende mañana ya los van a conducir y van a poder llegar a Villa Juárez. Entonces, pues le dicen todavía a esta persona, porque estaba lloviendo, le dicen, oiga, pues si quiere quedarse por aquí, acomodarse. Dice, no, yo me tengo que ir y se va. Y pues bueno, vuelven a apagar la vela y a recostarse. Y Carranza dice, ahora sí ya podemos dormir tranquilos después de haber oído ese mensaje, ¿no? Entonces se vuelve a apagar la vela y a las 4 de la mañana, que es la hora exacta, aproximadamente 4 de la mañana, pues empiezan los gritos y balazos, ¿verdad? Y va el ataque muy dirigido, ¿no? Las primeras balas van al sitio donde estaba ubicado Carranza, dentro de la cabaña que estaba qué ubicado, barbaridad. Sí, y le hieren una pierna, ¿verdad? Y todavía le alcanza a gritarle a Aguirre Berlanga que le habían roto la pierna, ¿verdad? Y que no se podía levantar, pero ya en esto, pues de otra ráfaga disparada desde el otro lado, pues ya le da directamente en el cuerpo y pues después de una leve agonía, pues muere Carranza, ¿no? Entonces eso fue el acontecimiento que hubo ahí. Suárez, que era uno de los ayudantes, trató de moverlo porque les dijo salgan, pero pues ya no lo logró, ¿no? qué Entonces, barbaridad. esa es la forma, como dices tú, muy dramática que está escrita, cómo termina Carranza balaseado ahí, ¿no? Pero hay otras cosas que vale la pena comentar, porque van a decir, bueno, aquí se acabó la historia, pues no, No, claro ¿verdad? que no. Bueno, yo nada más, antes de que sigas adelante, se me hace obvio que eh, cuando le llevan el telegrama de Mariel, eh, checan exactamente en dónde está el presidente o dónde está acostado para dar la señal a los que están atacando
a dónde es que tienen que disparar, ¿no? Exacto. Entonces, era obvio, o sea, porque si le dan luego, luego, o sea, inmediatamente están como muy certeros de qué es lo que, a dónde tienen que disparar y exactamente en dónde se inicia el ataque. Así es, efectivamente, eso es a lo que hacía yo alusión, ¿verdad? Un ataque que aparentemente fue perpetuado por 30 hombres bajo el mando de Facundo Garrido y Ernesto Herrero, el sobrino, ¿no? Que son quienes entran a la choza inmediatamente y toman preso a los que estaban ahí, ¿verdad? Y, y, y pues también entró Secundino Reyes y el mismo capitán Suárez que estaba ahí, y Suárez increpa a los asaltantes, ¿no? Entonces, pues estos los amenazan de muerte, y más adelante, como se los llevan presos, les van a hacer firmar una declaración escrita en la cual ellos declararían que Carranza se suicidó. Esto fue una de las maniobras de Herrero para tratar de salvarse Fíjate que de, hace poco, bueno, ahí investigando ahorita que estuvimos estudiando para este tema, te vas al YouTube, empiezas a buscar testimonios. Había un chavo, un joven, ¿no? Que hizo su propia investigación y él empieza a juntar sus evidencias, estudia y dice que, pues que no es raro que de veras Carranza se hubiera suicidado y da sus motivos, no se oye ilógico lo que está diciendo, pero bueno, yo te quiero preguntar a ti, o sea, que has leído mucho mejor todos estos detalles de lo que fueron ocurriendo en estos momentos, si crees que hubiera habido alguna posibilidad, o sea, en un porcentaje del 100% de que de veras Carranza se hubiera suicidado. Mira, yo he leído algo de esos relatos también y efectivamente dicen que después de que le dispararon en la pierna, como lo estamos diciendo, él agarra y mejor toma su pistola y se da varios tiros en el pecho. Entonces, pues, la primera pregunta es cómo se da varios tiros en el pecho. Sería la primera pregunta, porque ahí está la autopsia, que más adelante sale la imagen. Bueno, y esa sería la primera pregunta. Pero lo más importante, vuelvo a decir, ahí estaba Aguirre Berlanga y Urquizo fue de los que andaban por ahí, tú leíste el relato, yo también lo leí, y Sí, también están las memorias de Luis Cabrera. Luis sí, Cabrera también va a declarar, o sea, que en realidad a los que agarraron presos les obliga Herrero, a cambio de su libertad y de dejarlos, les obliga a firmar esa declaración. Entonces, claro, esto ha prestado mucho la anécdota, o sea, que se presta ese tipo de duda, ¿verdad? De decir, bueno, ¿se suicidó al final o realmente cayó abatido por los balazos que recibió, ¿no? Entonces, pues hay declaraciones de los mismos testigos, que esa es la ventaja que tenemos aquí, que tenemos testigos pues, muy cercanos, ¿no? sí, Entonces, sí, sí. ellos declararon eso. Ahora podría decir alguien, bueno, por fidelidad y la honra y la memoria de don Venustiano, fueron a declarar eso. Pero pues, la verdad está entre uno y la otra, ¿no? Pero más adelante, vamos a hablar de otra cosa que realmente puede darnos más luz del tema, ¿no? Pero no me quiero adelantar tanto, ¿no? O sea, Ujú. ya como les digo, pues en ese ataque mueren 5 soldados, ¿verdad? Muchos logran huir tirándose al barranco ese que vimos que está de un lado, ¿verdad? Y otros son tomados prisioneros, ¿no? El general Murguía, que mientras se pone los zapatos, este, pues le matan, hay 2 soldados y logra escapar, ¿no? Luis Cabrera y un diputado huyen juntos, pero Cabrera cae en un árbol a la barranca, le estaba la barranca en la noche, la lluvia, y Sí, luego logra llegar a Patla gracias a que conocía la región. Eh, este, Urgarte, pues lo cuenta cómo vio que 3 demonios lo perseguían, ¿verdad? Y logra llegar a una choza, y así Bonilla, Morales, Medina y Urquizo, que es el libro que tú mencionas después, pues también nos hace una narración muy detallada
que él estaba soñando la pesadilla de que lo iban a fusilar allí en ese muro que Sí, aparentemente había, sí, y pues donde lo despierta una bala que casi lo roza y se va a estrellar en un jarro que estaba de café ahí, entonces pues ya se dio cuenta. Ellos estaban en una cabaña que estaba como a 150 metros de donde estaba Carranza, ¿no? Entonces cuando salen tratando de tomar sus armas y ver qué estaba pasando, pues ven la balacera y la bola de hombres que estaban sobre la cabaña de Carranza, y a él todavía le entra la cosa de si ir a auxiliarlo o qué hacer, pero pues la veía muy negra y su ayudante dice, mire, vámonos, corrámosle, ¿no? Entonces deciden irse hacia esa barranca y bajar, arrojarse como pudieron por la barranca y luego estar metidos allí un día hasta que logran conseguir a alguien que los conduce a Villa Juárez, ¿no? Entonces, mientras todo esto que estoy platicando sucede, Herrero da orden de que lleven el cuerpo de Carranza a Villa Juárez, ¿no? Él se retira con un botín consistente en todos los caballos, claro. 30 o 40 prisioneros que incluyen a Gil Frías y a Aguirre Berlanga y al general Eleodoro Pérez y a Paulino Fontes, exdirector de ferrocarriles. Eh, y, pero ya cuando va con la columna de prisioneros y sabiendo que Mariel y Rábano, que era el general que estaba ahí en Villa Juárez, podían salir a perseguirlos, pues opta por dejarlos en libertad, no sin quitarles lo que traían de dinero o de relojes y hasta una máquina de escribir, que eso también le habían quitado al cuerpo de Carranza, hasta sus lentes, ¿verdad? Sus lentes, su ropa, todo eso, ¿verdad? Pues ya mejor dicen, dejemos ahí los prisioneros y se escapan, ¿no? Y es como, pues ya llega el cadáver de Carranza, porque iban obviamente unos indígenas cargando, unos indios ahí cargándolo, pues llega a Villa Juárez, donde va a ser velado y donde todos estos que habían huido de diversas formas también logran llegar a Villa Juárez, y ahí pues se hace un pequeño velorio, ¿verdad? Con unas salvas de honor de 2 cañones que paradójicamente Valderrábano había conseguido para llevar a apoyar a Carranza. Entonces lo único que sirvieron estos cañones ya fue para rendirle salvas de honor, ¿no? Entonces eso es lo que sucede al día siguiente en Villa Juárez. Al otro día, ya estamos pues sería el día 23, se decide pues llevar el cadáver a México, ¿no? Para esto el cortejo fúnebre pues primero va a Necaxa. Ya digo, previamente se me pasó a decir, bueno, los médicos de la compañía, el médico, perdón, de la compañía esta de la Power Company, que es la que le daba energía eléctrica a la Ciudad de México, en Necaxa está esa compañía, que no sea alemana o americana, ¿verdad? Que le daba, pues la que generaba la energía eléctrica para la Ciudad de México. Bueno, el médico de esa compañía fue quien hizo la autopsia del cadáver de Carranza y testimonia lo de los balazos que te decía. Bien, en Necaxa, el general Murguía, todavía, que era el comandante de esta fuerza expedicionaria de la legalidad que había empezado el 7 de mayo, como lo vimos anteriormente, pues da sus últimas instrucciones donde dice que sería acompañar el cuerpo por tren a la Ciudad de México, y llegando a la Ciudad de México, pues los militares se pondrían a órdenes de las autoridades que hubiera en ese momento ahí, y los civiles pues ya quedarían relegados de su responsabilidad y podían irse a sus casas, ¿no? Y es así como van primero en un tren de vía angosta de Necaxa a Beristain, que es donde conecta con el tren de vía ancha que va a la Ciudad de México. Y en ese tren deciden hacerle guardias de honor al cuerpo de Carranza, que es lo que vemos ahí en la fotografía, mientras hacen el trayecto. Y Urquizo hace esta reflexión, ¿verdad? Dice, es irónico que haber hecho guardias ante el cuerpo del hombre que habían abandonado en los últimos días. O sea, como sea él, pues traía ese remordimiento de conciencia Sí. que no pudo hacer nada, ¿no? Y ahora pues, se ponían ahí muy ceremoniosos. Total, llegan a Beristain, cambian de tren, de ahí van a la Ciudad de México en la noche, llegan a Ecatepec,
y ahí son bajados del tren y llevados a prisión, ¿no? A la cárcel, a la prisión militar los que eran militares y a la prisión civil los que eran civiles, ¿no? Y ahí Cabrera, Urquizo, cada quien de ellos va a pasar un buen rato en la cárcel, pero ya serían temas de otra historia. Bien, nos acercamos ya al final, Raúl, Sí, que yo, bueno, es más o menos este es el relato, ya lo hice, sí. ¿verdad? Ahorita, para que no estén leyendo, dejo la imagen aquí de nosotros dos y nos lo vas explicando. No, no, tranquilo, no estoy leyendo, te lo voy explicando. Lo que Sí, veo yo es sé aquí que enfrente, ¿no? lo sabes muy La bien. pregunta es, o sea, yo siempre, ya sabes que los programas me gusta, bueno, relatar, como lo hacen ustedes también, pero siempre hacerme preguntas, ¿no? O sea, realmente, ¿qué me está diciendo a mí el relato? ¿Verdad? O qué puedo extraer del relato. Y en este caso, la pregunta, como ya la venía yo esbozando, es decir, ¿quién decidió ejecutar a Carranza? O sea, obviamente Obregón, González, Calles, de la Huerta, todos ellos, pues querían destituir a Carranza y, y, y tomar la presidencia, alguno de ellos, como fue de la Huerta posteriormente y luego Obregón. Sí, Pero el tema es, todo, en esta huida y en este irle cerrando el paso, ¿cómo sucedió todo eso? Entonces ya decíamos, pues a Veracruz no pudo avanzar porque en Puebla fue interceptado. Va a la sierra, podía haber bajado por Papantla, pero en Papantla estaba Lázaro Cárdenas, que ya había manifestado su plan, su adhesión al plan de Agua Prieta, y le habían dicho que entonces por favor se hiciera cargo de cerrarle la salida a Carranza Oye, hacia espérate, el bueno, norte. antes de que continúes esto, se oye grave, ¿no? Lázaro Cárdenas, pero sí, en efecto, Lázaro Cárdenas nace políticamente de su padre Plutarco Elías Calles, por decirlo, padre político, es quien lo empieza a cobijar en todo este ascenso, y Plutarco Elías Calles ya se había unido al plan de Agua Prieta. Entonces, bueno, ahorita lo vemos como con horror, ¿no? Por lo que significa Lázaro Cárdenas actualmente, ser quien fue y todo, pero en aquellos momentos él tenía que obedecer a Plutarco Elías Calles, y esto que nos está contando, bueno, yo no lo sabía, pero adelante. No, pues es que él era un militar al final, ¿no? Era un coronel del ejército, no era el presidente Cárdenas todavía. Ah, Entonces, como coronel del ejército, como dices tú, primero tiene que obedecer órdenes, ¿no? Y las órdenes, y segundo, como todos los demás, que está Ávila Camacho, por ejemplo, otro presidente, por recordar algunos nombres, porque obviamente a Calles y a Obregón pues se les considera los más importantes de esta sublevación, pero había otros como Ávila Camacho, Almazán, no sé, otros generales, ¿verdad? La lista no la tengo así en la memoria, pero eran muchos nombres conocidos, que por eso dije la huelga de los hombres del ejército, porque unos empiezan a jalar a otros, y como ah, sea, Cárdenas fue jalado, ¿verdad? sí, Y sí, él también manifiesta su adhesión, entonces ya como parte de ese ejército que estaba sublevado, que ya era la mayoría, pues también recibe órdenes, y la orden es que él cierre el paso. Sabían que Carranza andaba por esa zona, que le cierre el paso, que no le permita escapar, ¿no? Y él la orden a Herrero, porque pues Herrero con ese doble papel, ¿verdad? Él le da la orden a Herrero de que le cierre el paso a Carranza. Eso parece ser que hay documentos, habría que verlo, que dan esto, o sea, la orden de que cierre el paso. sí, Y esto, como te digo, la prueba la veo porque en la relación se dice que Obregón, cuando se van enterando, en ese tiempo todos se enteraban rápido por el telégrafo, que ahora vías de tren, telégrafos. Entonces, como lo que habíamos platicado de la batalla de Ciudad Juárez, todo por telégrafo se van enterando rápido, era el WhatsApp de ese tiempo. Entonces se entera Obregón y le dicen a Pablo González que trate de capturar vivo a Carranza, ¿verdad? Y González, cuando se entera de lo de Herrero, dice, voy a poner preso a Herrero, ¿no? Lo voy a arrestar. Y Herrero, pues cuando se entera que había alguna idea de arrestarlo,
pues se va a refugiar ahí donde Lázaro Cárdenas. Lázaro Cárdenas le avisa a Calles y Calles manda a traerlo a la Ciudad de México. Entonces, cuando llegan los herreros, por así decir, el hermano y el sobrino y Rodolfo, Cárdenas les dice, miren, tengo órdenes de escoltarlos a la Ciudad de México para que ahí ustedes den personalmente una explicación de los sucesos de Tlaxcalaltongo. Emilio, el supuesto herido, pues obviamente dice, yo no voy, porque no estaba herido. Entonces ya eso de que había habido esa revuelta, ya empieza ahí el cuento, ¿no? Y se van Rodolfo y Ernesto con Cárdenas y toda la comitiva que haya sido vía Tuxpan, Tampico, por Monterrey, San Luis Potosí, llegan a la Ciudad de México precisamente para evitar que todavía los que eran fieles a Carranza en la sierra no los fueran a atacar, ¿verdad? Y llegan ahí y le dan la explicación a Plutarco Elías Calles, y a Calles le pareció satisfactoria la explicación, dejó libre a Herrero y a su gente, no los procesaron, no los metieron a la cárcel. En cambio, Urquizo, Luis Cabrera y todos aquellos de la comitiva que habían ido con el cadáver van a prisión y estuvieron y fueron juzgados como deserción o traición. Fíjate nada más cómo cambian los papeles. Y Lázaro Cárdenas no nada más había sido nombrado general en esos tiempos, de coronel a general, Sí, sino que lo nombran comandante militar y gobernador del estado de Michoacán. O sea, aparentemente hay un premio ahí, ¿verdad? Por las acciones que él había ejercido en esos momentos y lo que había hecho, ¿no? Y bueno, está el final, que es con lo que yo quiero, bueno, acabar a reserva de que me hagas algún comentario o pregunta o lo que sea, ¿verdad? De esto que aparece en la memoria de Cuauhtémoc Cárdenas. Cuauhtémoc Cárdenas escribe un libro que se llama Cárdenas por Cárdenas, o sea, es la biografía de su padre, el general Lázaro Cárdenas, y él nos hace ver que hay un libro en la biblioteca que era de Lázaro Cárdenas que se llama El verdadero Tlaxcalaltongo, escrito por un coronel que se llama Miguel Márquez. En este libro, el relato, como los otros que hemos mencionado, pues se le termina achacando a Herrero semejante crimen, semejante homicidio. Pero dice Cuauhtémoc ahí en el libro que en este ejemplar está escrito a mano en la contraportada por Lázaro Cárdenas, que él sabía que por Ávila Camacho le había comentado a Lázaro Cárdenas que había un testimonio escrito que fue pues Miguel Márquez, precisamente quien había ejecutado esa acción contra Carranza por venganza, porque Márquez había estado en Cuernavaca con su familia cuando Pablo González, persiguiendo a Zapata, pues atacaba y que los había, pues no sé si los había matado o les había causado algún daño, y por venganza, pues él decide organizar esa zona. O sea, aquí la pregunta es, bueno, ¿querían arrestar a Carranza y llevarlo a México, que era la supuesta orden que había? claro. O realmente había ya una intención que puede ser propia de Herrero, porque a él le quedó, ¿verdad?, de matar a Carranza, ¿no? O alguien organizó ese motín en Patla y de ahí se sublevaron todos. Acuérdense que dije que estaban borrachos y en un algaberío tremendo cuando Herrero llega ahí. Entonces, son de esos hechos que quedan siempre medio oscuros, medio claros, donde no se sabe exactamente qué pasó, ¿verdad? Bueno, lo que sabemos que pasó, bueno, es que matan a Carranza, ¿no? Pero cómo se dio el momento, siempre quedan esas pequeñas dudas, incluyendo lo del suicidio que tú nos mencionas, ¿no? Claro. Entonces, pues eso es básicamente el relato de este trágico hecho, como tú lo dices, que es muy impactante, ¿no? Y Y fíjate quien que logra, los tiempos, pues casi nos dieron exactos, ¿eh? De lo que estábamos planeando. Llevamos como 1 hora 20 minutos aproximadamente y nos queda tiempo para unas conclusiones. Una pregunta que te quería hacer acerca de tus sentimientos. Bueno, lo que yo dije al principio de la plática es que la Revolución Mexicana había devorado a todos sus hijos, los había
sacrificados. Prácticamente los relatos de Villa, Zapata, Carranza, Madero y Obregón, 5, son relatos del terror. Prácticamente podríamos hacer una novela del libro rojo de la revolución y todo de estas historias, cómo van terminando ellos, pero si pudiéramos hacer una prioridad, o sea, de los que más te han impactado a mí, digo, yo escogí este sin vacilar porque a mí es el que más me ha impactado, pero ¿a ti qué te merece dentro de, comparando con estos 5 sacrificados de la revolución, en qué lugar pondrías a Carranza y qué pudieras contrastar comparado contra sus compañeros de caudillaje de la revolución? Bueno, es que realmente eso a mí me impacta a todos. O sea, la verdad, pues digo, ya hablamos de Madero, ¿no? Como después En la radio ya hemos de hecho que lo 3 arrestan y temporadas. que renuncia, que lo convencen, Sí, que lo mejor era renunciar y que lo iban a enviar a Veracruz y a Cuba, pues al final Huerta y su gente y el embajador Lane Wilson deciden ejecutarlo y lo sacan del arresto que estaba en Palacio Nacional en la noche, madrugada, y lo llevan a la penitenciaria, donde en las afueras pues lo bajan del coche a él y a Pino Suárez y los acribillan ahí también, pues eso también se me hace muy dramático, ¿no? Si nos vamos con Zapata, pues lo mismo, ¿no? Ya lo acabamos de ver en el programa, como le hace toda la jugarreta Pablo González con Guajardo, ¿verdad? Para convencerlo de que Guajardo se iba a rendir y le iba a llevar cartuchos, lo hacen entrar en Chinameca y le disparan a quemarropa, ¿no? Pues eso también se me hace a mí muy dramático, ¿no? No hemos platicado de Villa, pero con Villa ya había pactado de la Huerta, claro. y estaba retirado en la hacienda de Canutillo, ya se dedicaba a la agricultura y a la educación, y digamos ya era un hombre pacífico. Un día va a Parral y ¿no? Contra esquina lo balacean, ¿verdad? Y bueno, y el propio Obregón, ¿verdad? Pues se había, después de que ya había gobernado y había gobernado Calles, que vuelve a ser candidato electo para la presidencia de la República, en La Bombilla y en el Parque Obregón, ahí en San Ángel, en México, pues también se le acerca un caricaturista, León Toral, y lo balacea, y ahí un poco parecido a lo ecológico, ¿verdad? Ahí sí habría que estudiar el caso, a ver si realmente fue uno solo, Obregón, ¿verdad? Hay las descripciones que hay del cadáver de Obregón y también de Colosio, que eso nos tocó vivirlo, pues eso de que fue un asesino solitario, ¿verdad? Pues está como veremos, ¿no? Entonces, Así así es. es, todos esos me impactan, si esa era la pregunta, ¿no? Pues muy bien, ya También estamos ahora sí, Serrano, Huitzilac también, claro. ¿verdad? Ya estamos concluyendo esta plática que hemos tenido para ustedes, eh, de temas de la revolución. José Quesada, nuestro experto, y aquí uno curioso y también cómo vuela la imaginación con estas historias, tantas historias que tiene la revolución mexicana, que seguiremos trabajando en conferencias, en la radio. Esto ya lo tiene ya como un par de años desde que está José con nosotros, haciéndolo de manera metódica, puesto que es lo más reciente que tenemos en nuestra historia de la última guerra que hemos sufrido. Y bueno, pues nos congratulamos ahorita con este episodio, capítulo dramático de lo que es nuestra novela de la Revolución Mexicana. Agradezco a Valentín García la oportunidad de que nos siga permitiendo llegar a todos ustedes a través de la Secretaría de Cultura del Estado de Querétaro y del Consejo Estatal de las Artes. Esperamos seguir contando con estas oportunidades. Creo que este experimento es un poco mejor al que tuve con Gerardo Sánchez, que ahí estuvimos pues haciendo lo que pudimos y lo montamos. Espero que este salga mejor y pues de a ver cuándo se termina esta pandemia, José.
Bueno, mira, oficialmente para el 1 de junio, según lo que se ha oído hasta ahorita, ¿verdad? Empezamos ya cuando menos a ir pudiendo salir y vamos viendo poco a poco cómo regresar o llegar a esa nueva normalidad, ¿no? Nueva normalidad, ¿no? Con las medidas que se nos vayan indicando o que de por sí debemos de tomar. Pero yo creo que hemos aprendido algo, Raúl, además de estos, compartir estos hechos, que hasta para el programa del radio así le podemos hacer, grabarla Y en este medio y ya nada más se pasa el audio al programa y así podemos dialogar, vamos a ver, a ya sea coordinar nosotros dos o algunos de los demás nuestros colaboradores, ¿no? compañeros de la radio a ver si esto es posible. Sí, Todo que yo creo que se tiene que poder, pero por lo bueno, esperemos que agradecemos otra vez más a Valentín sí, García, a claro, ustedes por que nos supuesto. están escuchando. Estamos en el chat en vivo, ya cuando esté pasando esto, tratando de responder a sus preguntas. Sí, eso estaría bueno, ojalá y nos lleguen preguntas, ya vamos a estar ahí muy atentos, como lo hacemos el sábado también, porque el chat nos permite esa interacción, ¿no? Con los que entran por este medio, que Claro, ahí sí. hagan sus preguntas y con gusto las contestaremos. Muy bien, pues gracias, José. No, al contrario a ti, Raúl, y gracias a todos por habernos escuchado, ¿no? Los que hayan llegado hasta aquí, pues se les agradece también su participación, ¿verdad? Y gracias otra vez a Valentín García y al Consejo Estatal de las Artes. Sí. Nos despedimos de ustedes. Vamos a seguir en los programas de radio hechos de manera casera. Ahorita, bueno, como José se tuvo que concentrar en esta plática, va a faltar un par de programas, pero espero que se reintegre a lo de el Nos Jesús vemos. histórico. Ahí vamos a seguir. Se pone muy divertido, así como le estamos haciendo. Y bueno, seguimos aquí con ustedes en el chat. Yo finalizo este video y espero vernos pronto en otra oportunidad más. Hasta luego. Hasta luego. Dios. Gracias a todos.